Bueno, vamos arrancando, somos muchos. Comienzo por agradecerles a todos ustedes que están acá en este primer encuentro de los ciclos 2013, que con mucho orgullo lo abrimos acá con Silvia Mañavaca. No necesita ningún tipo de presentación, así que voy a pasar rápidamente a cederle la palabra. Sí, describo muy mínimamente dentro de qué línea se inscribe esta apertura, que está llamada en realidad a invitar a los que han sido guías de varias generaciones y que en realidad, como en el caso de Silvia, siempre tuvo mucho para decirnos. Todos los que hemos sido alumnos, en realidad no salimos de medieval de la misma manera que como entramos. Y me parece que es una persona ideal para contestar a esto, que es la pregunta disciplinar que nos acompaña a partir de toda nuestra práctica, esto de qué es la filosofía. Así que comenzamos hoy con muchas ganas de escuchar a Silvia qué tiene para decirnos con esto. Espero que después tengamos un rato para hacer todas las preguntas que vayan surgiendo. Así que me corro nomás y le dejo el sitial preferencial. Muchísimas gracias, Claudia. Ustedes no saben la satisfacción que es pertenecer a un departamento dirigido por una exalumna. Y qué lástima que tus chicos sean demasiado chicos todavía, ¿no? Una anda por ahí, la más grande. Ah, sí. Bueno, sí, pero no tiene edad para ser decana. Bueno, yo agradezco enormemente esta invitación, no solamente por la confianza, sino sobre todo porque es muy oportuna para mí. El momento de empezar a trazar la línea final en el ejercicio docente de la filosofía, que es mi situación actual, yo creo que es una buena ocasión primero para precisar la perspectiva que se tiene sobre ella. Cada uno tiene la propia y van a seguir teniendo cada uno de ustedes la propia. Y segundo, el sentido de haberle dedicado buena parte de la propia vida. No solamente leyendo, pensando, escribiendo, sino además enseñando, puesto que creo que enseñarla también es hacer filosofía. Esto de hacer filosofía siempre me ha sonado como hacer el amor. Esto de hacer. Y el amor por un lado, la filosofía por el otro, que parecen cosas tan inmateriales y tan abstractas y que sin embargo son tan absolutamente vitales, o deberían ser. Ajustar cuentas con la filosofía y dejar que ella las ajuste con una requiere sin duda cierta dosis de valor, porque una podría descubrir que en realidad sus esfuerzos han sido vanos por haberse dedicado a la más inútil de las tareas. Es una posibilidad que hay que afrontar, y no solo al comienzo del camino, sino durante todo su recorrido. Nada está más lejos de mi intención que subirme al púlpito para decir desde allí qué es la filosofía, a la que yo prefiero referirme como la disciplina buscada. Todo lo que puedo hacer esta noche es, en todo caso, limitarme a nada más y nada menos, a dar testimonio de mi relación con ella. Y en este inicio del encuentro de hoy hay varias convicciones personales que se entrecruzan, en cuya revisión se irá descubriendo esa perspectiva que personalmente tengo de la disciplina que nos ocupa. Una de ellas es, en primer lugar, como decíamos, que enseñar filosofía es hacer filosofía tanto como lo es pensar o escribir. En segundo término, tengo que confesar que me llevó tiempo llegar a esta otra convicción. Hay que recordar que las convicciones en el ámbito de la filosofía siempre son provisorias. Y les decía, me llevó tiempo llegar a la convicción de que no solamente hacer, sino también enseñar filosofía es un modo muy indirecto, pero muy efectivo, de ejercer influencia sobre la realidad. Y lo es porque
si no se hace predicación, roja o negra lo mismo da, es decir, si no se induce a los demás a cerrar las cuestiones con respuestas que una quiera meter en la cabeza ajena a toda costa, sino a problematizar y a profundizar los planteos, entonces se abren las mentes de los demás y la propia. Y sucede que esta es condición insoslayable para encontrar, desbloquear, construir nuevos caminos en la vida humana. Los científicos, los políticos, los éticos. Es un hecho que cabezas abiertas pueden construir una realidad más vital y más expandida que la que conocemos. Pero no se trata solamente de buscar esa apertura en esta dirección, digamos, la tarea sería o es adextra, o sea, hacia el mundo y hacia los otros. Se trata también de construirse a sí misma, y en esta otra dirección la filosofía es construcción ad intra, subjetiva. Lo digo en el sentido esencial, aunque no único, de mantener el estado de alerta para ir descubriendo en sí misma, en el andar de la existencia, qué es ser persona, qué es ser aquello que custodia el ser, aquello que mediante un lenguaje articulado se refiere al bien y al mal, y cómo va virando el sentido de ese lenguaje. Desde luego, el ejercicio de la filosofía así esbozado implica un gran esfuerzo que solamente, y esto métanse en las cabezas jóvenes, por favor, solamente se puede sostener en el tiempo si está nutrido por la pasión. Busquen aquello que los apasione. Busquen aquello que los apasione, así sea la veterinaria. Pero no hagan filosofía sin pasión. Hegel decía que no hay nada grande que se haya hecho sin disciplina, y agregaba que nada grande se ha hecho sin pasión, porque para sostener la disciplina es necesaria la pasión. Una tercera convicción, es decir, por otra parte, esto de sostener cierto esfuerzo en el tiempo mantiene una vocación que, como todas, puede pasar por periodos de aridez, por periodos de cansancio, por periodos de desánimo, en fin. Y una tercera convicción, implícita de algún modo en el hecho de haberme dedicado a medieval, es que, como se sugería, hacer historia de la filosofía es hacer filosofía. Pero no solo por el principio hegeliano de que lo verdadero es el todo, su génesis y su desarrollo, sino por los resortes que se ponen en movimiento al investigar, al aprender, al enseñar un tramo de esa historia. Entonces se me ocurrió tomar como pretexto para el resto de esta charla un texto medieval de los menos conocidos, escrito como una suerte de introducción para estudiantes que ingresaban en la joven Universidad de París, creada hacía pocas décadas. Y de este modo me propongo que veamos ejemplificadas todas las notas que acabamos de mencionar, y sobre todo esta de que enseñar historia de la filosofía es enseñar filosofía, y es hacer filosofía. Se trata de una obrita, es un opúsculo, o sea, una obrita de un francés del siglo XIII, Aubry, o bien Alberico de Rennes. Con él nos enfrentamos a un hombre que, como rector de la Universidad de París, por 3 meses, según establecía el estatuto, el rector tenía que durar 3 meses. Y este hombre participó en 1271 del inicio de la tormenta en los años más turbulentos de la vida universitaria durante el siglo XIII. Sin embargo, no es un protagonista de esos enfrentamientos entre distintas facciones, porque en realidad esas luchas entre líneas
que se vuelven cada vez más dogmáticas, comienzan precisamente cuando finaliza la gestión del rectorado de Alberico y su nombre no sobresale después en el combate, digamos. Este opúsculo, que se llama justamente así, Filosofía, de hecho, fue redactado antes de estos acontecimientos y constituye una prueba de lo que algunos investigadores llamaron o signan como la apasionada idealización de la vida contemplativa, no exenta de cierta sufrida ambivalencia. La apasionada idealización de la vida contemplativa y no exenta de cierta sufrida ambivalencia. Yo los miro a ustedes, la mayor parte de ustedes, y la adolescencia vocacional por la filosofía es esto, yo no encuentro otra cosa, gracias a Dios. Por el mismo título y por la breve extensión, a simple vista podría incluirse este opúsculo, entre otros muchos que se han escrito en esa época como introducciones a la filosofía, pero bueno, no importa, estos son detalles eruditos que si a alguien le interesa se los puedo procurar. El opúsculo de Alberico es, me parece, en sí mismo filosófico, porque sin omitir cuestiones epistemológicas, por ejemplo, la articulación interna de la filosofía, tal como se la concebía en el siglo XIII, sus ramas, si la estética forma parte de ella, si no forma parte de ella, en fin, ese tipo de cosas, constituye una verdadera reflexión estimativa acerca de esta disciplina y de su peso decisivo en el destino humano. El texto es de 1265 y se abre con un ítem, con un acápite, cuyo título significativo en relación con su propósito es Recomendación de la filosofía. Y es lo que nosotros, los profesores, solíamos hacer, o lo que nos salía espontáneamente a hacer, a quienes participamos de los programas de orientación vocacional, algunas veces. Es más o menos esto lo que hace Aubry cuando escribe esta especie de introducción a la filosofía, al estilo de los viejos principios de filosofía del mítico y temido profesor Carpio. ¿Te acordás? Yo fui la única que le tomó el pelo. Solo. Bien. Lo primero, entonces, en el opúsculo de Aubry es la justificación antropológica, lo que podríamos llamar la justificación antropológica de la filosofía. Aubry apela a la autoridad de Averroes cuando recuerda que es de manera equívoca como se aplica el término hombre tanto al que alcanza la perfección de su especie mediante los conocimientos especulativos como a quien carece de ellos. Del mismo modo se llama hombre tanto a un ser humano vivo como al representado en una pintura. Quien no se dedica a la contemplación, sugieren muchos de los textos de esta época, no alcanza de hecho la perfección en el seno de su especie. Sin llegar a estos extremos de una Edad Media que ha sido extrema también en sus polos positivos, tengamos presente lo hiperbólico de la vocación de los ingresantes para comprender algunos planteos. Entonces es en esta fundamentación del valor de la filosofía el punto en que Alberico se suma a una pléyade de autores que insisten en la función racional y contemplativa del hombre. A través de una drástica reducción de lo humano a lo intelectual, la filosofía se configuraba, dice uno de sus intérpretes,
como la única actualización plena de la racionalidad, o sea, de la humanidad del hombre, y el filósofo adquiría así una excelencia, una suprema perfección y nobleza, distinguiéndose de los no filósofos como de seres de algún modo, en cierta medida, incompletos. En el opúsculo de Alberico no se encuentra una radicalización semejante, porque contra todo lo que sostuvieron algunos intérpretes, de ninguna manera estamos ante una obra más propia del aristotelismo extremo, de lo que se va a llamar el averroísmo latino, y que es en realidad el aristotelismo dogmático. Ya desde los primeros pasajes se advierte la variedad de fuentes que le quita ese sabor exclusivamente aristotélico o exclusivamente ceñido a una fuente o a una autoridad determinada. A la mención de Averroes, Alberico añade las de Varrón, las de Boecio, las de Quintiliano. Por ejemplo, cita a Quintiliano en esto, cuando Quintiliano dice que el amor al conocimiento y la costumbre de la lección, dice Quintiliano al estudiante, no se prolonguen hasta el fin de la escolaridad, es decir, hasta el título, sino por todo el espacio de la vida. Es por eso que muchos profesores seguimos enseñando, no solamente como forma de ganarnos la vida, podíamos haber elegido otras. Seguimos enseñando para aprender. A veces a propósito de una pregunta escuchada en clase se dispara toda una línea de reflexión. Me ha pasado la semana pasada. La semana pasada estaba comentando un texto y de pronto me hicieron una pregunta. Yo la contesté muy suelta de cuerpo pensando que era la respuesta y en eso me quedé suspendida. Bueno, pero hay otra posibilidad de lectura. Entonces supusieron los estudiantes, los alumnos en ese momento, que mi proceso de Alzheimer estaba más avanzado. No, yo no tengo el alemán. Yo tengo, se lo acabo de decir a la secretaria académica, no, yo tengo el italiano. No me persigue el italiano. ¿Saben quién es el italiano? No. ¿Cómo que no lo saben? Bueno, claro, no está en nada de saber. Es el franco deterioro. Bueno, entonces una se queda, anota, y después cuando va a su casa le sigue la pista a la presa. ¿No? Uno aprende dando clases, se aprende dando clases. Mejor dicho, se sigue aprendiendo. Si esta primera fundamentación, volvamos al texto de Alberico, se basa sobre la diferencia específica del hombre, la siguiente, e igualmente decisiva, apela a su fin último. Es de extrema importancia el procedimiento argumentativo al que recurre aquí Aubry. Él ya individualizó en la filosofía la actualización de lo esencial en el hombre, la racionalidad. En virtud de esto advierte, mediante la cita de Quintiliano, que la dedicación a la filosofía tiene que ser plena, en el sentido de sostenerse en la vida y no solo ni principalmente como peldaño o trámite académico. Hay que notar que toda esta primera parte, dedicada a la relación esencial de la naturaleza humana con la filosofía, la asigna como sumo bien del hombre, pero precisamente va más allá del sentido etimológico del término, es decir, amor a la sabiduría, es decir, una tendencia, una filia, que es una tendencia, sugiriendo que consiste en una posesión creciente de la que se puede y de la que se debe disfrutar a lo largo de toda la existencia. La mayor parte de quienes nos dedicamos a la filosofía, o por lo menos muchos, le somos fieles, o ella nos es fiel hasta el final.
Precisamente, la filosofía, señala el texto de Aubry, de manera admirable ordena y dispone la naturaleza humana para la consecución de la felicidad. Y yo quisiera detenerme un momento aquí, porque temo mucho que nos hayamos olvidado de esto. Y temo más todavía que quienes la enseñamos nos hayamos dejado apresar por las exigencias de lo institucional, de tal manera que no transmitimos la alegría del filosofar, sino tensiones, angustias, broncas, todo lo que deriva de la competitividad y de las exigencias burocráticas. Una cosa imprescindible ciertamente es tener un mínimo ingreso según las necesidades que se tengan en cada etapa de la vida, ya sea becario, JTP o titular. En este sentido, la lucha por la preservación del espacio para pensar y aprender es cada vez más intensa. Pero otra cosa muy distinta es el afán del poder universitario del que hay que cuidarse si se pretende en serio dedicarse a la filosofía. Hay una confrontación que siempre suelo hacer y que me ha costado muchos disgustos, pero en fin. Siempre digo que cuando Hegel y Schelling se peleaban en la Universidad de Viena, se enfrentaban muy duramente en la Universidad de Viena, lo hacían porque cada uno de ellos tenía un proyecto diferente para Alemania. Nosotros nos peleamos por el palo más alto de un gallinero en crisis. Por eso los profesores, y sobre todo los viejos profesores, como en mi caso, le estamos muy agradecidos a la joven generación de profesores como Claudia, o como mi Claudia, o sea, la que hasta hace poco fue mi adjunta y a partir de dentro de muy poco será la asociada y la jefa de la cátedra medieval. Les estamos muy agradecidos porque es muy duro, muy pesado soportar la carga institucional desde el momento en que eso resta oxígeno y resta espacio para esto que insisto en llamar la alegría del filosofar. A lo mejor no tiene, sin duda no, a lo mejor no tiene importancia nada de lo que yo diga esta noche. Lo que tiene importancia de esta noche es que a mí me encanta lo que hago, que lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, ¿sí? Y que vale la pena hacerlo. Esto es lo que me parece más importante de esta noche. Pero esta posesión del saber filosófico no es un don gratuito. Alberico, como buen hombre medieval, sabía, no era hombre que viviera en un mundo de ilusiones, y sabía que esta posesión del saber filosófico no es un don gratuito, tiene que ser conquistado, eludiendo cuidadosamente los escollos y aún las trampas que se ofrecen en el camino. Y en esto, a esto lo podríamos llamar las sombras de la filosofía. De ahí que comience la enunciación de los impedimentos del filosofar, así lo llama él, diciendo: casi ciego el género humano, apartándose del camino de la verdad, es impedido por varias y diversas cosas para que no pueda filosofar. ¿Cuáles son estos impedimentos según este hombre del siglo XIII? Según este hombre del que nos separan tantas cosas. Ya hemos mencionado lo que creo que es uno de los peores al aludir a la máquina burocrática institucional de la profesionalización de la filosofía. Menos mal que es una profesión, porque no solamente nos permite ganarnos la vida, sino haciendo lo que amamos hacer, lo cual es un privilegio que tiene que ser descontado en un mundo donde la mitad prácticamente de la población no se alimenta suficientemente. Nosotros estamos acá
recibiendo un sueldo por dedicarnos a aquello que amamos hacer. Esto es un privilegio y tiene que ser descontado. Con lealtad se descuenta esto, en mi opinión, no con otra cosa. El texto de Aubry divide los impedimentos en generales que versan sobre lo que aleja o separa al hombre de la vida contemplativa y otros referidos a los obstáculos específicos que le salen al cruce o que salen al cruce de la dedicación a la filosofía. Respecto de los primeros, recuerda los dogmatas de los filósofos, donde se lee que quienes se apartan de la vida contemplativa como supremo bien humano, lo hacen porque los cubre la tierra, es decir, el deseo de los terrenos, o porque los consume el fuego, o sea, el incendio de la carne, o porque los postra la rueda voluble de la fortuna. Por esto descuidan lo que es necesario y dejan escapar lo que es provechoso. Algunos hombres, siguen esto a Al-Farabi además, siendo algunos hombres ávidos de las riquezas del siglo, otros tendientes a los deseos carnales, confiados otros en el poder, expectantes otros de los golpes de fortuna que sobreviven en el mundo, se debilitan por la torpeza y la ruina del ánimo, descuidan los conocimientos y terminan por encaminarse a acciones ilícitas. Entonces se revela por aquí otro costado en esta concepción de la vida contemplativa. Se aclara de esta manera la razón por la que se considera provechosa, además de necesaria, que es la condición purificadora que tiene la genuina vida especulativa. De hecho, la contemplación concentra las fuerzas del alma, apartándola de lo ilícito. Se podría pensar que este pasaje es anacrónico, pero para quien sabe leer, y de esto se trata de estudiar aquí, de aprender a leer, el deseo de lo terreno es hoy entre nosotros el mero afán de figuración y de influencia. ¿Qué es la carne? Yo recuerdo ejemplos de vida, de gente cuya vida y su carrera se frustraron por no haber sabido manejar el tema de la droga, por ejemplo. ¿Qué es el afán de riqueza? Es también un impedimento para la dedicación a la filosofía, aunque quizás el menos frecuente, ya que en general el estudiante que llega a nuestras aulas suele ser austero, motivado por otras aspiraciones. No obstante, conozco también casos de gente que se tentó ante perspectivas de grandes ganancias en tareas públicas o privadas, a tal punto de perder toda seriedad en el ejercicio de esta disciplina. En lo que concierne a la fama, ¿quién no ha registrado en su memoria o en su atención casos de un autobombo incompatible con una dedicación comprometida en el proceso de investigar, enseñar y aprender? De todos modos, hasta aquí, bien se podría decir, no tienen cara de descansado. Normal porque todavía me falta bastante. Bien se podría decir que estamos ante un texto que recoge y transmite, aun cuando de manera acaso hiperbólica, lugares comunes de la literatura sobre el tema. Menos común es otra serie de consideraciones que parecen de la cosecha propia de Aubry y cuyo mayor interés historiográfico radica en que presenta una suerte de diagnóstico sobre algunas características de la actividad filosófica de su tiempo, pero ellas son también, en un sentido, paralelas a las del nuestro. Dice, por ejemplo, con respecto a la filosofía que hicieron los celebrados antiguos, la abandonamos y lo que es peor, la desdeñamos, adhiriendo a variadas, frívolas y lucrativas disciplinas.
Sí, esto de darle al griego, de darle al latín, y sí, es mucho más lucrativo dedicarse en Estados Unidos a filosofía para niños y conseguir el votante ideal del Partido Demócrata, por ejemplo, que no es otra cosa la filosofía para niños que se hace en Estados Unidos. Doy fe. Bueno, hay que considerar que los medievales no se andaban con chiquitas. Entonces dice el texto, lo voy a leer completo. Por añadidura, ellos vilipendian a los que se esfuerzan en atentos estudios de obras ricas y lejanas en el tiempo. Sepulcro abierto es su garganta. Sí, cita un salmo, pero de todas maneras es un poco fuerte. Digamos. Muchos otros se proclaman célebres desde muy jóvenes y se marchitan con la fragilidad de lo temporal. Como ciegos no advierten la luz manifiesta, como que se han corrompido y vuelto abominables en aquello a lo que se dedican. Yo nunca me voy a olvidar el ejemplo de una obra de Cicerón. No estudiado, incluso habían destruido algunas, dejado quemarse algunos textos, algunos volúmenes de Cicerón, porque claro, era muy viejo. La frecuentación de la filosofía es difícil, es ardua, es incompatible con la banalidad. La alegría a la que yo me refería es profunda. En suma, las sombras en el mundo de la actividad filosófica eran, y yo creo que son, en la descripción de Alberico, la frivolidad, el afán de lucro, la soberbia, que es tan necia o suele ser tan necia cuanto despectiva, el culto a la moda. Pero a estas se agregan otras que ya no conciernen a las eventuales actitudes negativas en relación con la vida especulativa, es decir, respecto de la filosofía en general, sino a las dificultades que ofrece su ejercicio en un plano más específico. Estos impedimentalia, otros impedimentos, como reza el texto, son, en primer lugar, la debilidad en el rigor demostrativo por falta de formación en lógica, que enseña el modo de conocer. Traduzco. En el caso de que alguien no haya traducido por su cuenta. El guitarreo. ¿Entiendes? Bien. El mismo Agustín había ponderado la extraordinaria utilidad de la dialéctica como medio indispensable para llegar a la sabiduría y para el estudio de los problemas filosóficos. Una cosa es conocer las leyes del raciocinio y otra la verdad de las premisas, pero las leyes del raciocinio deben ser conocidas. No pensamos como seres suprarracionales, sino como humanos. Cualquiera sea la lógica a la que se adhiera, no hay solamente una, pero cualquiera sea la lógica a la que se adhiera, el discurso filosófico no puede ser incoherente en sí mismo, lo cual no significa que no haya otras formas de acceso a lo que solemos llamar realidad, el arte, por ejemplo. Aubry menciona, además de la pobreza de instrucción, la malicia en la exposición, y aunque la autoridad citada en esta admonición es la de Averroes, seguramente Alberico tiene en mente las conocidas trampas argumentativas frecuentes en las disputas escolásticas. Se trata de vicios, todos ellos rastreables aún en nuestros días, en especial en lo que concierne a nuestra actividad específica. Pensemos, por ejemplo, en los argumentos o en las argucias ad hominem, ad verecundiam, ad judicium.
Hubo una época en que yo me divertía leyendo las cartas de los lectores en los diarios y detectando las falacias de las argumentativas medievales. Me hacía un banquete. Ni les cuento en los foros de internet hoy o en los tuiteros, es una cosa directamente gula. En este orden es interesante mencionar cómo asume Aubry una idea atribuida a Boecio. Según esta idea boeciana, la perfección del discípulo consiste en tres cosas: atención, docilidad, no se enojen, y buena disposición. Tiene que ser atento para escuchar, dócil para aprender, bien dispuesto para retener. El esfuerzo al que se aludía es de concentración. La docilidad a la que se refiere no es precisamente la obediencia, no es docilidad, es más ductilidad en este caso, no es precisamente obediencia al magister dixit. Y yo he visto muchos más ejemplos, lamentablemente, de obediencia servil al magister dixit en esta casa de lo que ustedes suponen. Así que cuidado con esto. La obediencia a la que se refiere aquí es a la necesaria para seguir la modulación de ciertas formas del discurso a las que el que aprende, el lector, tiene que adecuarse. No es lo mismo leer Bergson que leer Hegel, no es lo mismo leer Platón que leer Aristóteles. Hay que adecuar el paso, ¿sí?, a aquel al que se está leyendo. El que se está leyendo es el que manda el ritmo. En cuanto a la buena disposición, apenas si cabe un comentario. Quien no esté dispuesto a sentarse horas ante una página procurando entenderla, tiene que replantearse si la filosofía es su vocación. Lo notable es la asimilación que el texto hace de esto con los elementos de la naturaleza. Aubry dice que perjudica la atención la curiosidad múltiple o dispersa, la que se dirige inestable ante muchas cosas, la que va revoloteando, la que mariposea, precisamente como el aire. Atenta por su parte contra la docilidad para aprender la oscuridad del intelecto, el cerrarse a puntos de vista que nos son ajenos, por lo que se la vincula con la dureza de la tierra. Y va contra la buena disposición para retener lo aprendido, la negligencia para olvidar. Así como el agua recibe fácilmente impresiones pasajeras, pero retiene muy poco de ellas, así también algunas personas dejan atrás rápidamente lo que alguna vez comprendieron o creyeron comprender. Habida cuenta de la esencial relación entre felicidad y filosofía que establece Alberico de Rey, quienes proceden con banalidad se cierran el camino a cierta modalidad, a cierta forma muy alta de la dicha. Esto lo dice textualmente. La felicidad que promete la filosofía se encuentra, cito la expresión textual, in agone studi, en la lucha, in agone, la lucha. Studi, el studium, ¿qué es? Studere, rige dativo, que en latín es un caso que siempre personaliza. Bueno, no importa. ¿Pero por qué rige dativo? Porque studium, estudiare en latín, no quiere decir repetir la materia de un programa de memoria. Estudiar quiere decir dedicarse. Studio agriculturae en latín.
una expresión bellísima. Quiere decir, inclino el lomo sobre la tierra, día tras día, día tras día, día tras día. No quiere decir me inscribí en la facultad de agronomía. Quiere decir trabajo la tierra, estudio agricultura, me dedico a la agricultura. Me comprometo vitalmente en ella, me dedico mi vida. In agone studi, en la lucha del estudio como dedicación, como también a nosotros hoy nos consta, la tenacidad de volver sobre los textos o sobre los datos o sobre los fenómenos una y otra vez, con la tenacidad con la que se aprende a hacer una mayonesa o a hacer el arroz. Una y otra vez. Quienes tenemos el privilegio de ver en nosotros preservada, más allá de los sinsabores que algunas veces depara, como decíamos, la profesionalización, la vocación por la filosofía, sabemos que estas sombras tienen sentido como tales únicamente en virtud de la luz que la filosofía irradia. Además de forzar una identificación sorprendente, la de la filosofía nada menos que con la esposa del cantar de los cantares, para esto era un medieval, la esposa es el alma y el esposo nada menos que Dios mismo, Aubry la llama Domina Imperialis, señora imperial. Y dice que 6 gradas tienen que escalarse para llegar a la cumbre de esta señora imperial, a la cima de la filosofía. La razón, mediante la que se distingue lo verdadero de lo falso y se forman proposiciones máximas, la lógica si usted quiere. La ciencia, con la que se ejercita el alma en el planteo de las hipótesis y en el afán de las conclusiones. En este sentido, no se tiene que descuidar un aspecto árido de este oficio, el que concierne a hacerse de los instrumentos metodológicos imprescindibles. Aprender a hacer una monografía no es meramente un trámite fastidioso. Implica aquello que alguna vez no será imprescindible para exponer el propio pensamiento. Aprender a plantear una hipótesis, aprender a articular un discurso, sostenerlo. Un mínimo, en tercer lugar, un mínimo conocimiento de las disciplinas, dice Aubry, por las que se accede al mundo. En esta dirección, la filosofía, tal como la concibo al menos, no se puede ejercer sin una cultura elemental. No me parece que se reduzca a una técnica que permita entrar en un círculo hermenéutico, aprender un lenguaje, mejor si es críptico, así los demás no lo entienden, quedo como, a partir de lo cual apropiarse de un tema o de un autor, encontrar en consecuencia un nicho de marketing para explotarlo. No creo que la filosofía vaya por aquí. Quien sabe solamente un tema termina sin saber ni siquiera ese tema, así como quien supone saber nada más que filosofía termina sin saber tampoco filosofía, porque pierde contexto de confrontación. Este es el punto. En cuarto lugar, Aubry plantea la prudencia, mediante la que se ordenan las operaciones intelectuales al fin que les es propio. Lo propio de la inteligencia es el discernimiento de órdenes. Este es un principio fundamental sin el cual no se puede articular un discurso propiamente filosófico, porque lo que vale en un orden de lo real puede no ser válido en otro. Cuando se ha alcanzado esto, dice Aubry, las operaciones intelectuales se vuelven sabrosas. Y esto, como quinto punto, es la sabiduría. Sabor y sabiduría tienen la misma raíz. Esto era obvio para cualquier medieval. El incipiens, o sea, el necio,
es el que tiene el paladar estragado, el que tiene el paladar arruinado, el que tiene las papilas gustativas atrofiadas. El sabio es el gourmet de la vida, es el que sabe paladear. Ese es el sabio. Ese es el sabio. Créanme, lo mejor está por venir. Pero no va a venir gratis, eso sí. Una vez, y quiero llegar ya hasta la última parte de esta charla, remitiéndome a la textualidad de Alberico, porque creo que vale la pena. Una vez hallado el sabor de la sabiduría, se la ama. Esto es filosofía, dice Aubry. Allí está. Cierra así el texto. Sapore vero reperto amatur, et sic est filosofia, et ibi statur. Allí está, en el sabor de la filosofía. Por tanto, se hace manifiesto que ha de ser amada con el mayor cuidado, ¿no?, por la naturaleza humana. Más allá del vigor retórico del texto, yo creo que la fuerza de este encomio radica en su articulación. Ciertamente, el opúsculo de Aubry está inserto en una de las dos grandes corrientes que ya desde la antigüedad hasta, yo diría que casi hasta nuestros días, son como dos grandes vertientes en las cuales se puede navegar por la filosofía. Una de ellas es ese saber riguroso que se atiene estrictamente a las reglas que presiden su ejercicio, un saber a la aristotélica, por así decirlo. Y otra es la concepción de la filosofía como escuela de vida o como saber de salvación, de alguna manera, a la platónica, dicho en términos muy generales. Y finalmente, Aubry dedica el texto a mencionar algunas de las definiciones o caracterizaciones que todos conocemos. La filosofía es el amor a la sabiduría, es esta degustación. Solo que una vez más el conocimiento adquirido se expande en nuevas preguntas, en nuevos planteos que dan lugar a respuestas que a su vez dan lugar a otras preguntas. Y esto es algo de lo que también podemos dar testimonio todos aquellos que llevamos casi toda una vida dedicada a esto, a la ciencia buscada. En segundo término, la filosofía, dice Aubry, es el conocimiento que tiene el hombre de sí mismo. Miren qué socrática, que es esta otra caracterización. Si la filosofía debe hacernos más felices, es porque tiene que hacernos mejores. Se trata de ver qué significa ser mejores. Tercera caracterización, la filosofía es el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Hoy hablaríamos de metafísica, de filosofía práctica, pero lo esencial, aquello con lo que yo quisiera cerrar estas breves reflexiones, es la cuarta caracterización, porque es aquella que nos involucra sin duda, aquella a la que seguramente todos, o por lo menos la inmensa mayoría de los que estamos aquí, adherimos. La filosofía consiste, dice Aubry, en la multiplicación del conocimiento de maestro y discípulo a través de la enseñanza y del aprendizaje, sin duda un feliz intercambio. En el caso de esta última definición,
Aubry considera conveniente añadir una suerte de justificación que es también síntesis, diciendo que la filosofía es la noble posesión del espíritu que al distribuirse se incrementa. Y el énfasis que él pone en la última caracterización ofrecida, la que signa la filosofía como la noble posesión del espíritu que al distribuirse se incrementa, la convierte en un tipo de felicidad creciente y común. Y es aquello que explica no solo que nos reencontremos aquí hoy, sino también que de algún modo nos comprometamos a seguir acompañándonos en el futuro, compartiendo felizmente el cultivo de la reflexión filosófica lejos de la banalidad. Comprendida a la manera de Alberico de Rennes, el futuro de la filosofía, o de lo que es lo mismo cuando bien se la encara, de la historia de la filosofía, se funda en un hecho que no puede ser borrado: la condición racional del hombre y su necesidad de responderse preguntas esenciales. Promete, además, algo de lo que muchos, más allá de los defectos de cada uno, podemos dar testimonio ante la generación de ustedes, ante la generación que nos va a suceder: el gozo de su ejercicio. Muchísimas gracias. Me transmitió gozo, efectivamente, como se nota. Bueno, abrimos este tiempo con la conmoción que fueron las últimas palabras de Silvia para preguntas. ¿Quién se anima en esta formal sala de consejo? Bueno, yo le puedo hacer una pregunta a la profesora. En verdad es como para romper el hielo y quizás que nos cuente un poco más. Bueno, romper el hielo sin apagar la luz. Yo fui alumna también hace muchos años y... No tanto. Bueno, unos cuantos ya. Y escuchándola hablar ahora me acordé de muchas cosas de sus clases. Y realmente también me acordaba de esto de transmitir una pasión y de transmitir el gozo de la filosofía, que en sus clases era algo como muy, muy corriente, además de dejarnos muchas frases que los alumnos siempre recordábamos, a veces con más precisión que los contenidos mismos de la carrera. Por ejemplo, usted decía a veces que uno nace platónico o aristotélico. No sé si eso lo sigue repitiendo en sus cursos o si lo sigue pensando. Sí, porque además no es lo mío, no es mío eso es de Coleridge. Ajá. Citado por Borges, sin duda muchas veces, en el sentido de que son dos modos, sigo creyendo, efectivamente, que son dos estilos de plantarse ante la realidad. Son dos estilos diferentes. Hace 2 años, menos, 1 año y medio, una vieja discípula mía, ya digo vieja en el sentido de muchos años, me decía: yo no entiendo por qué no me interesa en lo absoluto la ética. Yo decía: pero ¿cómo que no lo sabés? No sé por qué no me interesa. Porque nunca te interesó el individuo. ¿No crees que el ser cruza por lo individual? Ella está convencida de que el ser cruza por... A Platón le diría las esencias, pero en todo caso por la sustancia individual no. Y sucede que es decir, la ética en definitiva, en última instancia siempre implica la reducción al individuo. Se puede hablar perfectamente de una ética colectiva, pero siempre en última instancia implica la reducción al individuo. Y entonces me decía:
Tendría que existir el psicoanálisis filosófico. Es que existe. Si cuando una participa de una clase, es eso. Eso es lo que es. Sí. Sí, sigo creyendo que los hombres nacen. Sí. Y además ustedes ya saben que yo soy aristotélica y de Boca. No se puede cambiar de ADN. O sea que sí, eso determina también cómo uno Sí, realiza se o encara, ejerce sí, esa sí. vocación. Sí. Yo no sé si es una oportunidad o no, pero por ahí aprovechar el espacio o el momento que ya hablamos de filosofía para preguntar sobre la carrera de filosofía y lo que ofrece, sobre el panorama, en relación a la filosofía y una posible praxis, que me parece que lo que tiende la carrera, o a lo que como yo mediante la transitación de la carrera, lo que vi es como que ante una posible praxis o una postura política es muy abstencionista. No sé qué. Abstencionista. A ver. Punto 1. Yo insisto en esto. La filosofía en esa dirección me parece la disciplina que enseña a tomar conciencia de aquello que se debe hacer. Aquella disciplina que impide el hacer por hacer. Aquella disciplina que hace que la praxis tenga un determinado sentido y una determinada dirección y no otra. Es lo que el arquitecto es al maestro mayor de obras, por ejemplo, o al capataz de la construcción, ¿sí? Me parece que la cosa va en esa dirección. Aquello en lo que yo estaría en desacuerdo sería en deslindar, sería en confundir la filosofía con las ciencias políticas. Me parece que es hacerle perder su identidad. Pero esto me recuerda lo que ocurre con con los distintos proyectos que se suelen llamar interdisciplinarios o multidisciplinarios, yo prefiero llamarlos así. Y les recuerdo que esto de la interdisciplinariedad nos lo deben a los medievalistas. Dicho de paso, la sí, lo inventamos nosotros. No, en serio. No, lo inventó la generación que me precede, pero en fin. Lo que ocurre en los proyectos de interdisciplinaridad, que en mi especialidad son el tipo de proyecto más fecundo, es que no se trata, o sea, la dificultad ¿dónde está? No se trata de hacer un trabajo de límites amorfos, sino que se trata de poner en común cierto tipo de conocimientos y elaborar cierto tipo de planteos y de proyectos desde un canal determinado. La filosofía no puede hacerlo desde el canal en que lo hace la sociología, por ejemplo. Así como me niego
a que la filosofía se identifique, y me parece que últimamente está sucediendo demasiado, con el periodismo. La filosofía no es periodismo filosófico, digamos, es otra cosa. Es otra cosa. Y no estoy hablando de un periodismo de determinada dirección, cualquier tipo de periodismo. Sí, es que, yo le preguntaría a quien está ejerciendo esta clase de periodismo, bueno, ¿qué es para usted la vida? ¿Qué es el tiempo para usted? ¿Cuál es la relación individuo-sociedad? Es una pregunta filosófica, sin duda. Sin duda que es una pregunta filosófica. Pero bueno, también es cierto que a ustedes en particular les va a tocar probablemente el momento álgido de lo que me parece una crisis de la filosofía. Después de la muerte de Heidegger, creo que los nombres que se fueron sucediendo fueron nombres, y yo no soy heideggeriano, pero en fin, fueron nombres hacer microfísica del poder. Ahora Mónica me va a retar a ver. Hacer microfísica del poder no es preguntarse por el ser. Está muy bien que se haga la microfísica del poder, pero la pregunta por el ser sigue ahí clavada, y no nos vamos a deshacer de ella tan fácilmente. No nos vamos a deshacer de ella tan fácilmente. En un curso de historia hace poco tiempo, parece que asusté mucho, porque escribí en el pizarrón: el cielo es azul. Todos sabemos lo que es el cielo, todos sabemos lo que es azul, todos sabemos lo que es un sujeto, todos sabemos lo que es un predicado. Yo me pregunto, ¿qué significa es? Bueno, los que se preguntan qué significa es, esos son los filósofos. Yo insisto en esta cuestión. Hay preguntas de las que como seres humanos no podemos deshacernos. Se podrán hacer, y creo que es perfectamente legítimo hacer, otro tipo de análisis. Siguen ahí rondándonos. Aún así, como para tirarle un poquito de la lengua, con esta cuestión del problema de la actitud abstencionista, yo la escuché hace varios meses contar experiencias de praxis, de filosofía muy embebida en el mundo circundante. Sí. Una vez se me ocurrió armar un curso de filosofía para chicos de la calle. Me encontré con una serie de chicos, eran todos varones, porque eran los que estaban en el comedor, iban a comer a veces en comedor, vivían en la villa, a veces dormían en la estación. Y entonces, claro, ¿qué podía haber en común con adolescentes de 13, 14 años, totalmente desheredados, y alguien como yo? Había que encontrar un lenguaje sí o sí, una plataforma común. Y la plataforma común era el fútbol.
Entonces yo me presenté como la directora técnica. Le pregunté qué se necesitaba jugar al fútbol, ¿verdad? Bueno, los jugadores, el campito, la pelota, un director técnico. Entonces vamos a empezar a jugar. Y, por supuesto no iba a empezar, la cosa era platónica, porque yo empezaba a plantear preguntas platónicas, ¿no? Entonces, por supuesto no empecé con qué es la justicia, porque no vamos a meter el dedo en la llaga, hubiera sido un ejercicio de sadismo preguntarles a estos chicos, ¿ustedes qué creen que es la justicia? Cuando toda su vida es una injusticia viviente. Pero entonces empecé por lo que supuestamente es menos doloroso. Les pregunté qué era lo lindo. No vamos a ver, ¿qué es belleza? ¿Qué es la belleza para ti, oh Sócrates? ¿No? ¿Qué es lo lindo? Entonces uno, porque además empezaban a discutir. Ustedes no saben cómo se enganchaban. ¿Cómo se enganchaban? Empezaban a discutir, que además era para aprender a discutir, sin llegar a la agresión física, nada por el estilo. Entonces uno terminó diciendo, mira, lo lindo no es lo lindo es lo que a mí me gusta. Y ese era el sofista. Evidentemente. Y el otro decía, el que había descubierto Platón, decía, no, eso no puede ser. Eso no puede ser, porque si lo lindo es lindo, tiene que ser lindo para todos. Fue muy interesante, tremendamente enriquecedor para mí, tremendamente enriquecedor. Seguí siendo muy amiga de estos chicos. Y terminamos en la noción de persona. Yo quería que ellos supieran lo que no sabían, que eran personas. Y se le plantaron al dueño de un bar donde uno de ellos terminó trabajando. Fue una persona. Sí, me pusieron a prueba, fue una experiencia que me puso a prueba realmente. Nunca transpiré tanto como en esas primeras reuniones, pero valió la pena. ¿Saben lo que me dijo uno de ellos cuando planteamos que es ser libre? Ser libre es estar solo, me dijo. ¿Qué hemos hecho para qué? Para recibir semejante había que encajar algunas respuestas, fue muy duro, pero una experiencia dura pero hermosa. Esto de filosofía para niños, de los manuales, por favor, no sirven para nada, para los manualitos esos no sirven. Así que bueno, pero hay que inventar, esas cosas hay que inventarlas. Si no existen hay que inventarlas y ya está. Si no existen porque pertenecen a una realidad que no es la nuestra, bueno, no importa, hay que inventar para nuestra realidad y ya está. Se inventa. Así que bueno, hay muchas cosas para hacer con la filosofía cuando una está atravesada por ella. Bueno. Yo tengo una alumno suyo el año pasado. Ah, sí. Medieval. Sí, usted me agarró cansado. Tenía que iba a llover. Una vez había comentado en las clases esas con mucho comentario histórico, con mucha diversidad, se había referido al aristotelismo. Sí. Un periodo algo antiguo, creo. Ese aristotelismo que las distintas traducciones de Aristóteles creo que había pasado por el filtro de las
de distintas lenguas. Sí. Se dijo ahí lo que hay, había comentarios más o menos que he dicho, eso no era, digamos, la filosofía aristotélica, eso era, ahí el aristotelismo, una ideología. Creo que Sí. había apuntado eso. Le pregunto entonces, en virtud de todo esto, de estas reflexiones que desplegó sobre la filosofía, ¿puede haber una distinción que se haga entre filosofía, hacer filosofía y la ideología? Sí, Sí. sí, claramente. Mi observación en ese sentido se refería al siglo XIII, cuando dije que el aristotelismo se había convertido en una ideología, porque en el fondo lo que estaba, la lectura que se hacía de determinados, de las traducciones y los comentarios de las obras de Aristóteles que se manejaban en ese momento, servían para sostener las ambiciones de poder de una facción y de otra facción. Cuando sucede eso, cuando se la instrumentaliza, ahí sí se convierte en eso. En el siglo XIII eso está clarito. Es más, hay una cosa muy interesante en el XIII, que es el así llamado de manera muy eufemística, el aristotelismo ecléctico, que es un antiaristotelismo que se vale de términos aristotélicos para introducirse, como una especie de quinta columna, hasta que hubo una reacción. Dijeron, eso no responde a una forma mentis aristotélica. Sí, una pregunta. Mencionaste, bueno, que sin duda la pasión es fundamental para hacer filosofía y para el ejercicio filosófico. ¿Cómo enfrentás vos personalmente los momentos de frustración en los cuales esa pasión parece agotarse? Una vez yo le pregunté a mi abuela qué había que hacer cuando tenía 17 años. Era no delgada, pero no era gorda. Y sin embargo hubo un bastardo que me dejó plantada. Yo le pregunté a mi abuela qué había que hacer, qué se hace cuando una sufre. Y mi abuela me contestó, aguantarse. Bueno, pero el arte de aguantar consiste en hacer algo mientras tanto. Yo también decía. Yo no tengo ningún inconveniente en decir lo que yo hacía. Esto me va a salir muy caro. No, que Claudia D'Amico no se entere de esto. Volví a leer los diálogos de Platón, los primeros, los de la primera etapa. Volví a leer el Alcibíades, por ejemplo. Y volví a leer aquellos textos que más me habían pegado cuando era muy joven. Los diálogos de Platón, sobre todo en la primera etapa, los capítulos 1 y 2 del primer libro de la Metafísica, el anteúltimo capítulo de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, y el discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Miranda. Son textos que me recordaban que valía la pena seguir transitando ese camino. Vale la pena, créanme. Y en esos momentos últimos de cachetazos de la vida, algo que dejan los medievales es esta visión de lo subspecie eternitatis.
pensaba al principio de cuando hablaba en la tensión entre eso y la pasión, y ahora de nuevo esto de ir a diálogos donde La pasión también sirve para tomar el cielo el reino de los cielos por asalto. Van ahí trabadas. Sí, sí. La época más creyente, digamos así, en una dimensión trascendente, obviamente fue la Edad Media, pero también fue la época de los mayores crímenes y de la mayor crueldad y la mayor belleza y de la cosa más sublime. El problema cuando leo textos medievales es que nuestra época es chata, es aburrida, es muy chata, es muy chata, es muy gris. Y creo que precisamente lo que el hombre medieval tenía, y se lo replanteaba una y otra vez, es un sentido de la vida. La vida tiene que tener un sentido, no somos ojos al viento, eso es lo que el hombre medieval daba por descontado, por así decirlo, ¿no? Aún, por ejemplo, ¿cómo asumían la enfermedad? Como desafío que Dios le hacía a la persona enferma. A mí no se me ocurrió, francamente. A mí tendría que salir corriendo. Pero la asumí así. Bueno, a ver cómo salí de esta. Pero sí, obviamente que desde luego que llamaban al médico, la medicina medieval ha tenido un desarrollo importantísimo, pero medicus curat, deus sanat. El médico es el que tiene que cuidar. Pero lo que ocurre es que había un horizonte dentro del cual la melancolía, el cansancio, la tristeza o aún el dolor tenían sentido, estaban insertos. Este es el punto, ¿no? Y creo que yo diría que ese es uno de los las principales diferencias de concepción de la realidad, ¿no? De ellos y nosotros. Por otra parte, sí, había también ateos en la Edad Media, pero eran ateos muy particulares. A nadie se le ocurriría hoy vivir como si la tecnología no existiera. Pues se puede hacer la detracción de la tecnología, por ejemplo, digo yo, ¿no? Yo no uso celular porque contamina, yo no tengo correo electrónico, no tengo computadora para no contaminarme, porque no hago la detracción, ¿no? Pero no se puede ignorar que la tecnología existe. Es nuestro hábitat, de alguna manera. Bueno, esa idea era la de los medievales, ¿no? Respecto de Dios, o respecto de un determinado sentido de la vida, cualquiera de las grandes religiones del libro. Ahora, en lo que hace a estos momentos de aridez, los van a tener que atravesar, siempre los hay pero son crisis que sirven para fortalecer volver más vigorosa una vocación. Siempre digo, miren, la palabra crisis viene del tamiz.
la criba es el tamiz, ¿no? Es el sedazo, lo que se usa para hacer una torta. Se pone la harina, ¿sí? Por el tamiz, cuando se tamiza la harina, se lo sacude. Entonces arriba quedan los grumos y abajo queda esa harina que es lo mejor de lo mejor de lo mejor del pan, ¿no? Lo mejor de lo mejor de lo mejor del trigo. ¿No? Bueno, cuando se criba mucho, cuando se sacude una vida, se llega a una crisis. Eso es una crisis. Entonces hay que saber que una se la aguanta, sí, pero vamos a ver qué es lo que me queda después de esto. Y siempre queda la mejor harina. Siempre queda la mejor harina. No tengas miedo. No pasa nada. Bueno. Por allá atrás. Sí, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarle cuál era su perspectiva personal sobre las diferencias entre filosofía y religión. El problema con... Primero, creo que así como hay personas que son más sensuales que otras, y hay personas que tienen un oído musical más afinado que otras, hay personas que tienen una religiosidad, digamos así, natural, más acendrada que otras. Creo que la religiosidad es una dimensión de lo humano. Me parece esto en primer lugar. Ahora, se puede poner en algo que solemos llamar Dios, o se puede poner en un dirigente político, o se puede poner en un ídolo de rock, eso. Pero ahí está esta vertiente propia del ser humano, o algunos pueden no ponerlo en ninguna parte simplemente porque no tienen esa condición desarrollada o en fin, o en ellos es menos exigente que en otros. Dicho esto, me parece que como cada creyente, si es que los hay, o cada ateo, tenga que habérselas con ese costado, forma parte de cada uno. En cuanto a la pregunta puntual, la relación entre filosofía y religión, yo creo que son dos dimensiones diferentes. Porque no es cierto, me parece, que en la dimensión religiosa haya respuestas y nada más. Cuando yo hice filosofía de las religiones, acá en UBA, con el doctor Croato, un gran escriturista, y sabía bien arameo, entonces tomó el texto del Éxodo que dice, donde Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, o yo soy el que es. Estos fueron los filósofos que no se bancaron algunas cosas y entonces intentaron hacer filosofía a propósito de eso. Pero lo que dice el texto en arameo, según los que saben arameo, es yo estoy, yo estuve, yo estaré. Porque el arameo no tiene la inflexión temporal, ¿sí? Y el verbo es mucho más un estar que un ser, o sea, está planteando la presencia. Ahora,
una vez que desde el punto de vista de la religiosidad se asume esa presencia, ¿y vos quién sos? Pero eso es una pregunta de la religiosidad. Yo no creo que Tomás de Aquino no haya creído en cierto Dios. Dios me libre del Dios en el que creía. Pero no creo que no haya creído en el Dios de la ortodoxia cristiana. Pero eso no fue óbice para que le dijera a Anselmo de Canterbury esa demostración ni siquiera vale la pena plantearla porque está equivocada. Esa supuesta demostración acerca de la existencia de Dios ni siquiera vale la pena plantearla. No lo dejó entrar, el famoso argumento ni siquiera lo dejó entrar. Pero es porque esas dos cosas discurren por carriles diferentes, me parece. Sí. ¿Qué tal? Quería preguntarle si hay algo, algún punto, algún tema en su vida que se salve de la reflexión filosófica, esté por fuera de la filosofía. Vos querés que me censuren, ¿no? No. Hay un solo momento en la vida humana en que la razón se suspende. Pero eso lo dicen los filósofos medievales, no era necesario que lo dijeran, además, todos lo sabemos, ¿no? Pues es un momento. Una después se acuerda de qué fuerte el amor como la muerte y la pasión tenaz como el infierno. Precioso el último momento del Cantar de los Cantares. Cómo me gustaría saber hebreo, pero quiero jubilarme para aprender hebreo también, entre otras cosas. Pero ella Claudia me ha amenazado con que parece que voy a tener, parece que cuando ella se jubila tiene más trabajo que antes. No va a venir la calma tan fácil. No va a venir la calma tan fácil. A mí me gustaría hacer una preguntita. Desde que usted era estudiante y empezó a ejercer la profesión y demás hasta ahora... Los dinosaurios tenían un ojo acá solo. Tiende a haber más líneas de quiebre o de continuidad en cuanto al ejercicio de la práctica filosófica, de la canalización de la vocación, de la relación maestro-alumno o maestro-discípulo. Muy interesante la pregunta, porque el problema es difícil de responder. Difícil de responder porque yo viví una vida sola hasta ahora. Lo que quiero decir es, no sé cómo era antes de que yo fuera estudiante. Sí sé que ha habido muchísimos cambios, muchísimos, desde que era estudiante hasta ahora. Desde luego sería absurdo. Yo entiendo que no hay ningún tipo de posibilidad de establecer si es mejor, si es peor, qué sé yo. Eso no tiene sentido plantearse eso. También es relativo si es más exigente o menos exigente el estudio de la filosofía cuando yo era estudiante o no. Por ejemplo, en cierta medida es más exigente, en otra medida no. Supongamos, era más exigente porque una se anotaba en un seminario y el profesor o la profesora, bueno, daba determinada
bibliografía, uno estaba en segundo año, por ejemplo, y daba determinada bibliografía en inglés, en francés, en italiano, en alemán. Ah, pero yo no sé alemán, a nadie se le ocurría preguntarlo eso. A nadie se le ocurría decirlo eso. Y si te tocaba el alemán, corbate y arreglate como puedas. Era, en ese sentido era más exigente, o sea, probablemente nosotros hayamos estudiado más, quizás en el sentido de que, por ejemplo, yo me acuerdo que para ver el tema del background histórico de Kant, de Descartes también, bueno, de filosofía moderna, hubo que examinar 17 piezas bibliográficas. Después llegamos a un texto filosófico, ¿sí? Bueno. Pero, esto de un lado. Pero del otro lado, esto de que cuando una llega a los 30 años, mejor dicho, a los 30 años y un mes ya no puede conseguir ninguna beca porque es vieja, ya no puede conseguir tal cosa, ya no. O, por ejemplo, esta carrera de si hago tal cosa, si consigo la beca 1, a lo mejor si llego a tal parte, después consigo la beca 2 y después esta presión, no me salía la palabra, esta presión que ustedes tienen ahora, no la teníamos nosotros. Hacíamos la carrera más lentamente, porque no teníamos tanto el problema del límite de legal, por ejemplo, ¿no? Para acceder a algunas posibilidades de becas, por ejemplo, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. A la vez no existía, se había cancelado el doctorado. Si era más difícil o menos difícil, era más apasionado. Sí, en este sentido. En la Avenida Corrientes estaba el famoso, el mítico Cine Lorraine. Y nos reuníamos en el Café de la Paz. Me acuerdo que una noche, en verano, hacía muchísimo calor. Aparece Astor Piazzolla. Entonces lo invitamos a tomar una cerveza con nosotros. Dijo, tengo el bandoneón en el auto. Fui a buscar el bandoneón. Se cerró a las 3 de la mañana el Café de la Paz. Y en esa noche inolvidable, en la que habíamos llegado hasta las 3 de la mañana, hasta que este hombre apareció, habíamos estado discutiendo sobre Sartre, pero ferozmente, ferozmente, en la época del cine Lorraine, en la época de lo mejor del cine italiano, en fin, discutíamos mucho entre nosotros, estábamos muy vivos, teníamos una juventud en ese sentido muy fervorosa, pero al mismo tiempo, yo me acuerdo que tuve que salir escapada porque caía la policía, me tocaron los últimos años con la época de la represión, caía la policía y teníamos que salir volando de la biblioteca, tuvimos que descolgarnos por una ventana, porque cerraban las puertas, lo que caía. No puedo decir si ha sido con mayor esfuerzo o con menor esfuerzo. Sí es cierto que hemos aprendido algunas cosas. En algunos sentidos, por ejemplo, la relación maestro o profesor estudiante yo creo que ha mejorado enormemente, ha mejorado
cierto acceso a la información, obviamente. Yo aprendí que era tener sentido universitario. Yo no lo aprendí no hay un manual titulado cómo debe usted hacerlo, pero una mama lo que es una universidad, o no, o pasa por encima como si fuera, no sé, el Club Ciencia y Sudor de Berazategui, con todo respeto por los clubes de barrio. Pero yo aprendí miren, en estos términos. Una colega mía, ya no es profesora de esta casa, bueno, ahora dirige el Instituto de Filosofía, la doctora Santa Cruz, un poco mayor que yo, pero ella ya era adjunta, yo era ayudante de primera en ese momento. Había que recoger unos libros que habían llegado para la biblioteca del instituto. Y había una serie de alumnos, estudiantes. Y entonces alguien dijo, no, estos libros hay que llevarlos a tal parte. Bueno, dijo no sé quién, los llevamos nosotros, no, que los lleve Silvia. Porque el alumno no es un empleado y no es un sirviente. En ese momento, esta mujer, y yo me sentí muy bien, porque en ese momento, esta mujer me había tratado como una colega. Fue la primera que me trató como una colega. Tratarte a vos como una colega, tratarte como un par, como una par, significa estamos para enseñar y compartir con el estudiante, pero el estudiante no está debajo de ella. Bueno, eso es tener sentido universitario. Ahora, no es cierto, tampoco es cierto, que la universidad no tenga que tener, en mi opinión, una determinada constitución jerárquica, por lo menos en algunos aspectos. Lo que quiero decir es, en un quirófano ustedes no pueden pretender que el médico, el cirujano, con el escalpelo en la mano, diga, bueno, a ver, vamos a someter a votación democrática, ¿hacemos la incisión por este lado o hacemos la incisión? No. Ahora, yo no me opondría en absoluto a que el cirujano jefe gane lo mismo que el anestesista. Si la vida del paciente depende tanto de uno como del otro. Me parece que hay que revisar algunas cosas, hay que revisarlas. Encuentro que es perfecto el tema del cogobierno, por ejemplo. Pero yo no admitiría que los estudiantes determinaran cuál es el programa que tengo que dictar. Sí, cuando se haya terminado un cuatrimestre, que hagan todas las observaciones del caso y al cuatrimestre siguiente se harán las modificaciones según esas observaciones. Pero eso no lo admitiría. No voy a ser demagógica, así que ya lo saben. Menos mal que me voy a tocar. Estamos... ¿Una más? ¿Sí? Bueno, dos más. Una pregunta
O sea, me da la impresión de que en cierto sentido la práctica filosófica tiene que oscilar entre determinado escepticismo y determinada afirmación, en sentido fuerte. Pero también me da la impresión de que ambos extremos son perjudiciales en sí mismos. O sea, uno no puede ser absolutamente escéptico a todo y tampoco puede afirmar dogmáticamente cualquier cosa. Quería preguntarle cómo le parece a usted que se pueden tramitar esos extremos. Con buena salud. Lo que quiero decir es que coincido absolutamente, completamente en que la filosofía oscila entre el escepticismo y la afirmación, el escepticismo a ultranza y la afirmación a ultranza. Precisamente lo hace porque esos dos extremos son paralizantes. Y como la filosofía es ponerse en movimiento, no puede instalarse en ninguno de esos dos extremos. El extremo del escepticismo absoluto es un extremo que no me permite pensar, porque ¿para qué? Y el extremo de la afirmación absoluta, ¿para qué preguntarme si ya está todo resuelto? Dicho así burdamente. Creo que esto de avanzar de precariedad en precariedad es lo que hace el movimiento, pero sabiendo que a medida que una asciende en esa escalera, cada peldaño que deja se quema. Bueno, ahí hay que bancarse. Bueno, yo le quería preguntar, Silvia, por algo que usted se refirió antes a... Ivana, ¿qué tal? La túnica de River. Se van a traer quinta columna acá. Bueno, igual te quiero, Ivana. Me quedé pensando en lo que dijo sobre, por así llamarlo, la burocratización que tiene también esta carrera, digamos, ¿no? Los aspectos burocráticos, los aspectos de agonía burocrática, haciendo una paráfrasis un poco libre. Y usted se refiere al fastidio que produce eso, tanto entre los que han llegado a practicarla, supongo yo, como también entre quienes quedan afuera, porque también esa burocracia siempre, digamos, no tiene un ingreso irrestricto, ¿no? Es numéricamente finita y también produce, digamos, desbalances Entonces me pensaba qué le recomendaría a usted a alguien que está haciendo la carrera, o que está ya terminando la carrera, o que acaba de terminar la carrera, o que, digamos, en fin, la carrera no se termina nunca. ¿Cómo proyectarse en la filosofía, sí, o por cuestiones numéricas, o por cuestiones de falta de afinidad con esa agonía que usted resumió en el concepto de gallinero en crisis? ¿Cómo proyectarse en la filosofía para todo ese universo, digamos, que es un universo latente y real, digamos? Yo lamento mucho tener que darle esta respuesta a una platónica. Creo que la única posibilidad es ser mesotético. La única posibilidad es la mesotes aristotélica. Lo que quiero decir es que de un lado está el defecto, el proceder por defecto, es decir, yo no quiero contaminarme con todo esto y entonces voy a leer por las mías, voy a ser un autodidacta. Bueno, ese autodidacta va a terminar consumido, con sus horas consumidas por un empleo en un banco, porque de alguna manera no va a poder sobrevivir, a menos que, bueno, sea el ahijado de Bill Gates, que es una cosa. Destino que no envidio. Eso de un lado. Esto sería
por defecto, bueno, que es un modo de desengancharse, ¿no? De terminar desenganchándose de las cosas. Y de otro lado está el hecho de ocuparse tanto, no está la fibra, la desmesura, de ocuparse tanto porque yo primero tengo que conseguir la ayudantía, pero para conseguir la ayudantía primero tengo que terminar el doctorado, después tengo que, bueno, para terminar el doctorado en realidad me tengo que ocupar de un tema que nadie haya trabajado y apropiarme de ese tema, y entonces después entonces pierden el disfrute, se pierde el disfrute. Sí, me parece que no hay más camino que este camino intermedio donde una permanentemente tiene que luchar para preservar este espacio, ¿no? Preservar el espacio del pensamiento y de la reflexión y de la lectura en serio, más allá de andar llenando trámites, cosa que lamentablemente también hay que hacer. Cuando una disfruta una tesis, cuando no solamente se le ocurre, sino que ya la confirmó. Ahora, después presentar el plan, esperar a que se reúna el jurado, andar haciendo las notas a pie de página, todo ese tipo de cosas, será un plomo, pero uno tiene que doctorarse, ¿no? Pero el momento en que una dice, no, pero esta tesis tiene que funcionar, y se larga a buscar en los textos si funciona, si no funciona. Esto no es lo que Platón pensó, seguramente pensó esto otro, o lo que quiso decir, seguramente quiso decir esto otro, ¿no? Ese momento es inefable. Ese momento es inefable. Bueno, lamento no tener una respuesta más satisfactoria, pero no puedo modificar la realidad, esa realidad porque es roja. Al menos es bien aristotélico. Sí, sin duda. Bueno, una última. Sí. Y vos planteás este crecimiento filosófico, pero yo lo veo como si fuera muy individual o a lo sumo relacionado con la relación maestro-discípulo. Mi pregunta, y con nosotros. Claro, mi pregunta viene más por el crecimiento grupal, digamos, de los mismos pares que están aprendiendo, y qué posibilidad hay de hacer filosofía con el otro sin estar aprendiendo y enseñando, o quizás sí, la relación con los pares también es de maestro-discípulo. Bueno, mirá, en mi generación, por lo menos en medieval eso se hace mucho, pero en mi generación creo que fue la generación que más grupos de estudio ha conocido. Clandestinos o no, debido a las épocas que corrían, pero fue una generación donde sábados a la tarde, por ejemplo, nos reuníamos en el Egeo, en grupo de estudio, pero sí, ciertamente lo hacíamos con una coordinación siempre, ¿no? Generalmente había algún ayudante o alguien así. No era el profesor, pero eran muchísimos grupos de estudio. En ese sentido, el texto siempre era un pretexto. Después terminaron los muchachos, en aquel momento no existía el fútbol femenino, me acuerdo, los muchachos terminaron organizando un equipo de fútbol que se llamaba Sportivo Hegeliano. Siempre nos preguntamos si los que jugaban a la derecha eran de derecha, y los que jugaban a la izquierda o no, pero me parece que era más bien por sus habilidades futbolísticas.
Bueno, hablando de momentos inefables, este fue uno de los momentos inefables de la carrera. Le agradecemos muchísimo a Silvia, bueno, y a ustedes de nuevo, que los veo están metidos por todos los rincones. Nos quedó chico el espacio, pero también simbólicamente, y lo hablábamos con Silvia al principio, apropiarnos de la facultad de estar acá en la sala de consejo también es una manera de ocupar espacios y apropiarnos de todos los espacios. Así que bueno, que valga el apretujamiento. Muchas veces estuve sentada aquí 5 años, más de 6 años, formando parte de la comisión de doctorado. Me sentaba por ahí habitualmente, pero esto ha sido enormemente más agradable, más filosófico. Me encanta que hayan hecho las preguntas que han formulado, y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí esta noche. Ha sido una excelente, brillante devolución de la vida. Gracias. Gracias.